¿Qué es QFD? Una de las claves para lograr la mejoría continua es que los clientes se involucren en el proceso de desarrollo del producto lo antes posible. Es una práctica para diseñar tus procesos en respuesta a las necesidades de los clientes. QFD traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce. Le permite a una organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar respuestas innovativas a esas necesidades y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. QFD es una práctica que conduce a mejoras del proceso que le permiten a una organización sobrepasar las expectativas del cliente. Bien, el padre de esta metodología es Yoji Akao. Se desarrolló en los astilleros Kobe, en Japón, en los años 70 y contribuyó a encumbrar a la construcción naval japonesa en los primeros lugares mundiales. A partir de esta formulación original de la metodología, el QFD ha tomado muchas formas y versiones, debido en parte a la necesidad de adaptarse a la mentalidad occidental y en parte a su propia evolución. Existe un procedimiento, el indicado para QFD, que consta de 4 fases. La fase 1 es el diseño de producto. Este se enfoca en el diseño general del producto, se relacionan y evalúan los atributos requeridos para el cliente con las características técnicas del producto, lo cual da como resultado las especificaciones de diseño. En la fase 2 está el diseño en detalle. Se lleva a cabo la correlación y evaluación entre las especificaciones de diseño y las características de los principales componentes o parte del producto, lo que resulta en las especificaciones convenientes para estas. La fase 3 es el proceso. Las especificaciones de los componentes se correlacionan y evalúan en las características del proceso de producción, obteniendo como resultado las especificaciones de este. Y por último, la fase 4 de producción. Aquí se correlacionan las especificaciones del proceso en las características de producción para obtener las especificaciones de producción más apropiadas. La analogía más usada para explicar cómo está estructurado el QFD es una casa. Cada uno de los procesos consiste en, podemos puntualizarlos. El primero, fundamentalmente, es escuchar la voz del cliente. Consiste en absorber lo que el cliente desea obtener al adquirir un producto o un servicio, es decir, los requerimientos del cliente, que a su vez puede dividirse en varios pasos, como lo son identificar a los clientes. En este paso deben elegirse los consumidores a quien se les preguntará sobre el producto o el servicio a diseñar, cuidando que no se mezclen clientes de diferentes segmentos de mercado. Se les cuestionará sobre los atributos o en este caso los mismos requerimientos que piensen que deben tener el producto o el servicio. En esta etapa debe participar activamente el departamento de mercado de la organización o de la empresa, que son pues quienes mejores conocen a los clientes. Hay otro segmento de identificación de las expectativas del cliente, los informes de la competencia y otros. El segundo punto es elaborar la matriz de planeación del producto. Se colocan las valoraciones que para cada requerimiento del cliente han hecho los clientes del producto o del servicio de la compañía y los de la competencia, conforme a la información recabada. A esta etapa también se le conoce como benchmarking, que compara los resultados del producto propio con los de los competidores, proporciona información valiosa respecto a qué características del producto deben mejorarse o bien si la empresa debe redefinir su segmentación de mercado. El tercer punto es establecer las características técnicas del producto. A esta etapa, algunos autores le llaman la voz de la compañía, pues consiste en elaborar un listado de las características técnicas que debe tener el producto o el servicio para satisfacer los requerimientos del cliente. Esta tarea normalmente la lleva a cabo el departamento de ingeniería de la organización y cada característica técnica debe poder medirse mediante algún indicador. Cada característica técnica debe satisfacer al menos un requerimiento del cliente, pues de no ser así no tendría ningún sentido
que apareciese, ya que se estarían considerando aspectos del producto que no tienen ningún valor para el cliente. En este paso se deben evitar las redundancias de características técnicas. Bueno, el siguiente paso a seguir es definir la matriz de las relaciones entre los requerimientos del cliente y las características técnicas del producto. En esta matriz se ubican los RC como renglones y los CT como columnas, haciendo referencia al RC como los requerimientos del cliente y CT como las características técnicas del producto, como mencioné anteriormente. Y para cada celda se determina, aunque sea subjetivamente, el grado de influencia o de correlación entre los RC y el CT de la columna, con 4 posibilidades. La primera es grado fuerte de correlación entre el RC y el CT con una puntuación de 9. Grado medio, que vale 3 puntos. Correlación débil, evaluada en 1 punto y que no existe ninguna relación, pues en cuyo caso se evalúa con 0 y pues dicha celda se queda en blanco. En esta etapa, algunos autores señalan que una de las debilidades del QFD es que no considere pues correlaciones de tipo negativo entre un RC y un CT. Una vez evaluadas todas las celdas, se calcula para cada CT su puntuación, pues mediante la sumatoria de los productos del grado de correlación antes dado, multiplicado por el grado de importancia del RC, según la información obtenida. La puntuación por cada CT es un reflejo de su importancia relativa para alcanzar la satisfacción del cliente. Pues por último punto tenemos definir correlaciones entre los CT. Esta etapa corresponde al techo de la casa de la calidad y simplemente consiste en evaluar para cada par de CT su grado de correlación existente, que puede ser positivo, ya sea fuerte o positivo débil, y el negativo fuerte, débil o sin ninguna correlación. Las correlaciones aplican cuando al implementar acciones para conseguir el primer CT del producto se facilita la obtención pues del segundo, y las negativas solo dicen que van en sentido opuesto. De esta etapa suelen surgir ideas que representan oportunidades para mejorar el producto o el servicio, si estamos hablando de una empresa de servicio. Y las correlaciones negativas pues representan objetivos en conflicto que deberán resolver el departamento de ingeniería o de diseño. El proceso QFD. Cada matriz desarrollada como parte del proceso QFD debe estructurarse conforme a la casa que se ilustra en la primera figura. Habrá 6 de tales matrices en un ciclo completo del proceso QFD. La siguiente figura muestra el flujo y el enfoque de un ciclo completo del proceso QFD. El propósito de cada matriz se explica a continuación. La matriz 1 se usa para comparar los requerimientos del cliente con las características técnicas del producto. Todas las otras matrices se originan de esta primera matriz. La matriz número 2 se usa para comparar las características técnicas de la matriz 1 con sus tecnologías aplicadas asociadas. Estas dos matrices producen la información necesaria para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué requiere el cliente? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos relacionados con las características que requiere el cliente? ¿Qué tecnologías son necesarias para satisfacer o sobrepasar los requerimientos del cliente? ¿Y cuáles son los trade-offs que tiene que ver con los requerimientos técnicos? La matriz número 3 se usa para comparar las tecnologías aplicadas de la matriz 2 con sus procesos de manufactura asociados. La matriz ayuda a identificar variables críticas en los procesos de manufactura. La matriz 4 se usa para comparar los procesos de manufactura de la matriz 3 con sus procesos de control de calidad asociados. Esta matriz produce la información necesaria para optimizar procesos. A través de la experimentación se determina la confiabilidad y repetitividad de los procesos. La matriz 5 se usa para comparar los procesos de control de calidad con sus procesos de control estadístico del proceso. Esta matriz ayuda a garantizar que se están usando los parámetros y variables de procesos adecuados. La matriz 6 se usa para comparar los parámetros del control estadístico del proceso con las especificaciones que se han desarrollado para el producto terminado. En este punto se hacen ajustes para garantizar que el producto producido es el producto que quiere el cliente.
El proceso QFD garantiza que todos los recursos se usen óptimamente de forma tal que maximicen las posibilidades de la organización para satisfacer o exceder los requerimientos del cliente. Los beneficios del QFD. El QFD trae un número de beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su competitividad, mejorando continuamente calidad y productividad. El proceso tiene los beneficios de ser orientado al cliente, eficiente en el tiempo, orientado al trabajo en equipo y orientado hacia la documentación. Beneficios del QFD orientado al cliente. Una organización con calidad total es una organización que está orientada al cliente. QFD requiere recolección del input y retroalimentación del cliente. Esta información se traduce en un conjunto de requerimientos específicos del cliente. El desempeño de la organización contra los requerimientos, así como lo de los competidores, se estudia cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver cómo se compara esta y su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes. Eficiente en el tiempo. QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se centra en requerimientos del cliente específicos y claramente identificados. Debido a esto, no se desperdicia tiempo en desarrollar características que tienen poco o nulo valor para el cliente. Orientado al trabajo en equipo. QFD es un enfoque orientado al trabajo en equipo. Todas las decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y tormenta de ideas, puesto que todas las acciones que deben tomarse se identifican como parte del proceso. Los individuos ven dónde encajan en la escena completa, promoviendo de esta manera el trabajo en equipo. Orientado a la documentación. QFD muestra el aspecto de la documentación. Uno de los productos del proceso QFD es un documento amplio y completo que reúne todos los datos pertinentes acerca de todos los procesos y cómo estos resultan en suma contra los requerimientos del cliente. Este documento cambia constantemente al conocer la nueva información y descartar la obsoleta. Tener información actualizada sobre los requerimientos del cliente y sobre los procesos internos es particularmente útil cuando ocurre un trastorno.